Perfecto. Este evento virtual está desarrollado en conjunto por EdMáquina y Leducate, y en el marco de un entorno que nosotros hemos creado que se llama Máquina Learning. Es una división dentro de EdMáquina en donde nosotros nos asociamos con diferentes instituciones o organizaciones que están trabajando para la educación, por la educación, tratando de potenciar las herramientas de educación y poder distribuir esta información en formato de capacitaciones. En ese marco generamos Máquina Learning, así que los invitamos a sumarse a todos los webinars que tenemos anteriores a nuestro canal de YouTube con otras empresas, en asociación con otras empresas. Recién estábamos leyendo el chat y escuchamos que habían personas de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de México, de Estados Unidos, de España. Realmente muchas gracias a todos por participar. Desde el lugar que ocupen en la universidad, yo creo que vamos a poder tomar parte de lo que obtengamos en este webinar para poder implementar y mejorar la gestión de la educación en cada una de las instituciones. Así que muchas gracias por sumarse a este evento. Las dos personas que vamos a estar liderando este webinar es Luis Sotomayor, Manager User Acquisition en Leducate, y mi nombre es Nicolás Dávila, soy Chief Marketing Officer en EdMáquina. Gracias, Luis, por sumarte. Hola, Nicolás. Bueno, gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes para todos los que nos acompañan. Así que esperamos poder eh, compartir información, ideas y sobre todo darle algunos tips y algunas herramientas para ayudarlos en sus procesos de ingreso. Muchas gracias, Luis. Bueno, puntualmente lo que nosotros estamos buscando es cómo seleccionar una estrategia de marketing indicada para cada institución educativa. La estrategia puntualmente es un conjunto de acciones ordenadas hacia un fin, ¿sí? Y tienen que ser, ese fin, alineadas de acuerdo a los objetivos que tiene la institución, ¿sí? Pero para poder desarrollar una estrategia es importante desarrollar un diagnóstico, un esquema de diagnóstico. Nosotros en este webinar, en este evento virtual, lo que proponemos es un modelo para poder diagnosticar en dónde estamos y a dónde queremos ir para poder definir cuál es el mejor camino para lograr los objetivos de la institución. Siempre pensando desde el lado de marketing y comunicación de los departamentos de marketing y comunicación de las universidades, ¿sí? Entonces, la forma de poder diagramar un diagnóstico es teniendo en cuenta el círculo donde vamos a ampliar sobre la plaza, el mercado, el producto, el precio, branding, performance tanto en los medios online como offline y en los resultados. Pero puntualmente vamos a trabajar con recursos humanos, proveedores, Martech, digamos, el stack tecnológico y el reporting, ¿sí? Los recursos humanos es un punto muy importante porque son justamente los recursos con los que nosotros contamos dentro de nuestro equipo para poder trabajar. Lo que conozcan, el expertise, el seniority que puedan tener nuestro equipo es lo que va a dictaminar qué es lo que podemos hacer nosotros, cuál es la capacidad de trabajo que tenemos, o si necesitamos trabajar con proveedores y qué tipos de proveedores podemos trabajar. Por ejemplo, si nosotros necesitamos la generación de lead, la podemos trabajar nosotros dentro de la institución, pero también podemos trabajar con proveedores como Leducate en algunos aspectos, para poder empezar a gestionar los leads de la institución. Y con respecto al stack tecnológico con el que trabajamos, yo creo que esto también ha ido evolucionando a través de los años. Tener en cuenta cuál es el CRM que vamos a utilizar para poder tener una visión completa desde que se genera el lead hasta que se transforma el estudiante e incluso en el camino posterior. Cuál es el CRM que vamos a utilizar, cuál es la herramienta de marketing automation que vamos a utilizar. También hay que tener en cuenta que nuestros recursos que forman parte del equipo de comunicación
pueden gestionar de la mejor manera y sacarle provecho a cada una de las herramientas que nosotros utilizamos. ¿Cómo gestionamos la metodología de trabajo? Hoy en día se está hablando en muchas organizaciones de las metodologías ágiles, ¿sí? Las metodologías ágiles para poder tomar decisiones, para poder estar enfocado en los objetivos y entregar resultados rápidamente. Para poder implementar las metodologías ágiles también se pueden implementar diversas plataformas, por ejemplo, Trello, Asana, Jira, para poder, entonces, el stack tecnológico que nosotros utilicemos realmente nos tiene que servir como una herramienta para potenciar a nuestro equipo, para potenciar la relación con los proveedores y para potenciar los reporting. Los reporting también es un punto fundamental, porque si un reporting nos genera un tiempo que después no lo podemos, o sea, si necesitamos desarrollar un reporting y ese reporting nos demora una semana para poder realizarlo o más tiempo, para poder tomar decisiones en tiempo real, ahí radica una complejidad que hay que poder encontrar algún otro sistema para poder trabajarlo. ¿Sí? Acá me gustaría ¿Sí? quizás hacer un pequeño acento en algo que comentó Nicolás en la diapo anterior, pero que es muy relevante, que es, la idea es que nosotros vamos a presentar 7 aspectos de lo que consideramos necesario para poder hacer un diagnóstico. Algunos de estos puntos, digamos, tienen que ver con el marketing en general, no solamente con el marketing digital o el marketing universitario. Nosotros vamos a tratar de hacer foco y profundizar específicamente en lo que es el marketing para las universidades, pero la estrategia, como decíamos, va a ser particular para cada institución y va a ser particular desde el punto de partida, digamos, y con lo que ya se cuenta y con lo que sobre todo quizás no se cuenta. Entonces, si bien vamos a hacer un repaso general, algunas cosas les van a resonar como más sabidas o más sencillas y otras quizás como poco exploradas, pero bueno, la idea es que podamos tocar diferentes aspectos que incluyan también diferentes tipos de madurez de las instituciones, de los equipos, de la relación con los proveedores y de la relación con el stack tecnológico. Muchas gracias, Luis. Sí, la idea es que ustedes también un poco se puedan ver en cada uno de estos aspectos, que nos puedan compartir y en cualquier momento puedan desarrollar preguntas a través de preguntas y respuestas en la aplicación. Nosotros al final vamos a responder a unas preguntas y las preguntas que no lleguemos a responder, las vamos a responder por email a cada uno de ustedes. Así que realmente nos beneficiaría, yo creo que enriquecería mucho la charla que nos cuenten las experiencias de el mercado del equipo, cómo lo formaron, si tenían todo el personal para poder trabajar de punta a punta marketing o tuvieron que tercerizar parte del equipo de marketing o de comunicación, con qué tipo de proveedores trabajan, con qué tipo de herramientas trabajan en el stack tecnológico, si tiene alguna dificultad con la parte de reporting, de la integración con otras áreas de la universidad. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar, digamos, con el diagnóstico puntual. La primera parte es transversal, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar puntualmente lo que podría definir nuestra estrategia. Primero está la plaza. La plaza, varios de estos conceptos a los que ya trabajan hace un tiempo en marketing le resonarán de Kotler, por ejemplo, que básicamente es la definición de marketing. Plaza es la cobertura geográfica, pero no es solamente la cobertura geográfica que tiene actualmente la institución, es decir, si brinda servicios en determinados lugares, incluso puede ser en lugares en donde actualmente o no esté brindando servicio o no esté brindando servicio de forma integral. Por ejemplo, si trabaja con modalidad online y modalidad presencial puede ser para determinados lugares solamente y modalidad a distancia puede ser para determinados productos o determinados programas que tenga la institución, y una estrategia puede ser ir creciendo para determinados lugares. Entonces, es importante definir la plaza de cobertura que tenemos actualmente, el grado de cobertura que tenemos ya sea con los canales o con nuestros productos, y poder verificar hacia dónde queremos ir. ¿Sí?
los canales de comercialización que tenemos. Se puede comprar directamente online sin tener ninguna participación de ninguna persona. Trabajamos con un call center, trabajamos con canales localizados en cada una de las ciudades a través de todo el país, o en el caso que sea internacional, con diferentes sedes en diferentes países. La participación que tienen estos canales. Hay participación que están armadas con algún objetivo, es decir, por ejemplo, hay instituciones digitales que dentro de su participación hacen a conciencia principalmente su estrategia en canales digitales, dejando la participación en canales físicos reducida, justamente para poder, como estrategia de comunicación, para poder diferenciarse de otro tipo de instituciones. Hay que buscar si la justificación que nosotros tenemos en la participación de canales es la que nosotros queremos lograr, o si se justifica ir ampliando alguna participación en diferentes canales. Si estamos trabajando con todos los canales con los que nuestro público trabaja, por ejemplo, en algunos países se utiliza mucho el WhatsApp. Estamos trabajando con WhatsApp para poder gestionar al lead, para poder gestionar al potencial alumno para que comience sus estudios, para poder resolver todas las dudas que tenga. Estamos trabajando con los alumnos actuales a través de diferentes canales, por ejemplo Instagram, que lo utilizan mucho para poder resolver algunas dudas. Las tasas de conversión que nosotros tenemos. Las tasas de conversión es un concepto que les tiene que sonar a todos los que estamos trabajando en alguna institución en el área de marketing o admisión. La tasa de conversión es importante primero conocerla a nivel institucional y después dividirla por modalidad, por programa o por tipo de estudio, si es posgrado, si es de grado, si es de formación continua, por localidad, ¿sí? Eso nos va a dar una base en cada uno de estos segmentos para poder nosotros planificar y optimizar la conversión. La tasa de conversión por cada uno de los canales también, para poder identificar cuál es el canal por el que ingresa el lead y cuál es el canal por el que convierte. Es decir, que ahí nosotros podemos medir cómo trabajar y cómo mejorar la estrategia. De nuevo, un diagnóstico para nosotros plantear en dónde quisiéramos estar. Los costos asociados al canal. También hay que tener en cuenta algo que acabo de mencionar, que los costos del canal normalmente nosotros los hacemos aislados, es decir, el costo que tengo en Facebook Ads es X monto, el costo que tengo en Google Ads es X monto, el costo que tengo en call center es X costo. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de esos canales forman parte de un flujo en el cual los potenciales alumnos ingresan en un canal de esos, consultando, ese día no convierten, y después comentan por Facebook, después comentan por Instagram, después llaman por teléfono. Hay canales que son más propensos a la conversión y canales que son menos propensos a la conversión. Entonces es importante que los costos asociados no estén asociados a cada uno de los canales, sino al conjunto, es decir, a la atribución que nosotros le damos a cada uno de los canales. ¿Sí? El CRM y Marketing Automation, dos herramientas para nosotros poder medir todo esto que estamos diciendo de una forma eficiente y sin carga operativa, o reduciendo la carga operativa si no tuviéramos un CRM o una herramienta de Marketing Automation para poder ejecutar las acciones en base a los comportamientos que puedan tener de acuerdo a la localidad de la plaza. ¿Sí? Omnicanalidad, un punto muy relevante hoy en día, como acabamos de mencionar, un potencial alumno nos podría contactar por una infinidad de canales, ¿sí? Y al contactarnos por una infinidad de canales, las estrategias que normalmente vienen desarrollando algunas instituciones es responder a todos esos canales, y ni bien sale un canal nuevo, tener ese canal nuevo. No es lo que nosotros recomendamos gestionar la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir gestionar la omnicanalidad? Tener una voz única a través de todos los canales que tenga la institución. Es decir, que si yo me contacto hoy en día por Instagram con la institución y después le llamo por teléfono, que puedan salir mi consulta de un lugar a otro sabiendo qué es lo que consulté anteriormente, y que la voz de la universidad sea única.
¿sí? No hablar de una forma muy formal en un canal y una forma no tan formal en otro canal, ¿no? Estrategia de incentivos y comisiones. Las estrategias de incentivos y comisiones son puntualmente para todo el área que tenga más que ver con admisiones netamente, con el que cierra e inscribe al alumno. Es bueno tener un esquema de comisiones e incentivos para todo el equipo que está de frente al alumno. Incluso incentivos para los canales digitales, ¿sí? Que los canales digitales también necesitan gestionarse. El próximo punto a tener en cuenta es el mercado. El potencial que tiene el mercado, es decir, el tamaño que tiene el mercado. Las universidades tienen tipos de productos, tipos de estudio, por ejemplo, grado, posgrado, formación continua, ¿sí? Pero también tienen diferentes tipos de programas o carreras, ¿sí? Nosotros podemos ampliar el potencial del mercado sumando nuevos productos o sumando nuevas plazas, podemos ampliar el mercado. La rivalidad competitiva que nosotros tenemos hay que también definirla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que lanzar un nuevo producto, necesitamos evaluar en dónde podemos lanzar ese nuevo producto y evaluar hasta dónde nosotros podríamos crecer. Hay mucha información online en prácticamente todos los países de Latinoamérica disponible. Generalmente hay o empresas privadas que hacen este tipo de estudios o el mismo gobierno que también publica determinados tipos de estudios para poder saber cómo fue creciendo año a año la cantidad de estudiantes en modalidad, por ejemplo, distancia o en modalidad presencial, en diferentes tipos de estudios. Entonces, nosotros podemos ir conociendo cómo sigue creciendo y cuál es la potencialidad que tiene el mercado. Y hay un punto no menor, puntualmente los que son de Perú lo van a tener bastante presente, es la flexibilidad del marco regulatorio. En Argentina también hay un caso puntual, que es que, por ejemplo, hay un programa, que es el programa de martillero público, que no en todas las provincias de Argentina se puede trabajar de la misma forma. ¿Por qué? Por la flexibilidad del marco regulatorio, es decir, por las leyes que hay en cada uno de los lugares. En Perú también hay un detalle que es que en algún momento muchas universidades no pudieron vender más, después hay otras universidades que sí pudieron trabajar con determinados programas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la flexibilidad que tiene el marco regulatorio en el mercado al que nosotros queremos apuntar, porque nos define hasta dónde podemos ir. Productos son todos los programas que nosotros tenemos en la universidad para poder generar la demanda. La diversificación de la cartera de productos es muy importante tenerlo en claro, cuál es la participación que tenemos de cada una de las carreras de la institución, cuáles son las carreras Pareto, es decir, las carreras que traen las menor cantidad de carreras que traen la mayor cantidad de alumnos, cómo se compone ese Pareto, el 80-20, ¿sí? Poder identificar si nosotros necesitamos ampliar ese Pareto o a través de los años cómo fue modificándose ese Pareto para poder tomar las estrategias necesarias por producto, por tipo de producto, ¿sí? La diferenciación también tiene que ver con la cartera de producto. Hay universidades que están enfocadas principalmente en carreras, por ejemplo, de ingeniería, otras en carreras de salud, otras en carreras de negocios, ¿sí? La diferenciación permite a la institución fortalecerse, es decir, esa Pareto, fortalecerse en esas carreras. Ahora, cuando esta universidad busca ampliar esa Pareto, necesita hacer una investigación del mercado, ver la potencialidad, ver la plaza en donde tiene que salir, y sí puede ampliar ese Pareto. Y es muy importante tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, es decir, del lanzamiento de una carrera, del crecimiento de esa carrera, de la madurez de esa carrera y la declinación de esa carrera. Hay ciclos de vida de cada uno de los productos que son más largos y otras carreras que son más cortas. Hay carreras que son moda,
carreras principalmente, por ejemplo, de formación continua, que tienen que ver con una habilidad para este momento, pero de acá a 5 años puede no ser tan relevante. Y hay carreras que nos vienen acompañando hace mucho tiempo. Por ejemplo, las carreras de derecho, abogacía, medicina, son carreras que se vienen manteniendo en una etapa de meseta, ¿sí? Y hay carreras que vienen declinando de acuerdo a diferentes factores que pueden ser culturales, pueden ser del mercado. Puntualmente, en medio de la pandemia, eh, cambió la percepción de trabajo. Muchas personas están buscando mayor cantidad de trabajos enfocados en el mundo online. Entonces, bueno, esas son las carreras que están en incremento, digamos. Por ejemplo, carreras que tienen que ver con data science, carreras que tienen que ver con programación. Entonces es importante entender cuáles son los productos que están en crecimiento y poder trabajarlos como tal, con una estrategia específica. Luis, ¿querías hacer algún comentario en esta parte? Sí, quizás acá, digamos, siguiendo nuestra escalera de diagnóstico, digamos, en la parte de la plaza, digamos, teníamos un montón de aspectos que tenían que ver con dónde estamos parados nosotros y cuánta información tenemos del lugar donde está parado. Ya cuando entrábamos en el mercado o en el aspecto del mercado, empezaban a jugar otros jugadores, independientemente de lo bueno o malo del lugar donde nosotros arrancásemos. Y acá en producto, no solamente juegan otros jugadores como la competencia, sino también, digamos, nuestros usuarios o los destinatarios de los programas académicos o de los programas de formación que nosotros vamos a ofrecer. Y sí, creo que esto nos pasa a todos en mayor o menor medida, seamos una institución de educación superior o seamos del área de marketing digital que trabajamos en educación. Esto ha variado y viene variando y viene siendo muy dinámico en los últimos años y parece que cada vez más. Entonces aquí, un poco reforzando lo que decía Nicolás, hay que tener una estrategia de producto digamos, a mediano o largo plazo. Muchas veces lo que son las carreras tradicionales están saturadas porque, digamos, en la mayoría de los mercados hay una competencia alta, entonces aquí es, bueno, no caer en la tentación de generar nuevas carreras o nuevos productos solamente por la moda, pero sí empezar a entender cuáles son los cambios más en profundidad del mercado. Y acá, bueno, toda la nueva parte de Data Science o de la relación con la información y de todo lo que son carreras orientadas al trabajo en sistemas, seguramente han venido para quedarse. Y ahí, en función de la historia de cada una de las organizaciones, de este lugar que ocupan en su plaza y de la relación con el que tienen el mercado y de la diferenciación que hablábamos recién. Digamos, quizás hay carreras que están más orientadas a las humanidades, más orientadas al negocio, más orientadas a las exactas. En todas esas está atravesado por el tema de la informática, los datos, sistemas, la programación. Entonces, es probable y es posible encontrar una oferta que sea digamos, apelativa desde un lugar que ya tiene la universidad, pero pensando en los cambios y pensando en la demanda, en la nueva demanda y en la demanda del futuro. Gracias, Luis. Sí, como decíamos, esto es un diagnóstico, entonces también es importante tener en cuenta en qué categoría entran cada uno de los productos en el ciclo de vida que nosotros tenemos y saber a dónde queremos ir o qué es lo que va a pasar que nos permita tomar una acción ahora, es decir, planificar, hacer un conjunto de acciones, una estrategia que nos permita definir a dónde queremos estar. El próximo punto es el precio. El precio que nosotros tenemos versus la competencia. Esto se puede saber de forma muy simple. Hay precios que están online publicados y si no se pueden hacer a un tipo de mystery que normalmente se hacen para poder conocer cuál es el precio que tiene la competencia. Y es importante no especificarnos en una estrategia de líder en precio, a no ser que ese sea nuestro principal objetivo, pero generalmente no es recomendable enfocar a una estrategia de
precio más barato, porque generalmente aparece un nuevo competidor y puede mejorar esa estrategia de precio bueno, y ganarnos una porción del mercado. Generalmente es importante fortalecernos en algún valor que sea un poco más intangible, que no esté relacionado directamente con el precio. Pero sí podría ser para determinados tipos de productos poder tener una estrategia de precio y saber qué lugar nosotros ocupamos frente a la competencia. Si estamos en el mismo eje o si estamos por arriba o por debajo de la competencia. Es importante conocerlo y mapearlo con cada uno de nuestros productos. La estrategia de diferenciación de precio por la plaza, por el lugar donde nosotros estemos, por target, determinados segmentos que nosotros definamos, por convenios con algunas instituciones, descuentos y promociones pueden tener que ver con algún momento del año, dentro de la institución del año en general, para decir cuáles son las estrategias que nosotros hacemos. Por ejemplo, puede ser una estrategia llegado al previo de cierre para empezar con el año lectivo, con el año con el cursado, poder hacer un cierre y a una promoción para los que estén ahí cerca, digamos, del funnel para lograr la conversión. Hay que ver cuál es la elasticidad o la sensibilidad que tienen los potenciales estudiantes al precio, es decir, cuánto estarían dispuestos a invertir en educación, ¿sí? Y el gap entre el precio de lista y el precio real. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos? Es decir, hasta dónde nos podemos mover en el precio y utilizar estas estrategias desde el lado del marketing de forma inteligente, ¿sí? Financiación y medios de pago en muchos países es un punto súper importante para poder trabajar el precio. ¿Por qué? Porque en muchos países se dividen, por ejemplo, en Argentina, de acuerdo a los medios de pago que se utilicen, se pueden hacer en cuotas, en mensualidades. Los medios de pago, hay otros países que también incluyen las mensualidades, como México, en algunos programas, y eso realmente baja, digamos, la brecha para, digamos, para poder ingresar a estudiar y poder tener mayor cantidad de alumnos, siempre y cuando teniendo en cuenta que la financiación sea rentable para la institución. Luis, ahí te dejo ahí si querés hacer algún aporte. Un solo comentario. Cuando empezamos la presentación hablábamos de los recursos humanos, los proveedores, el stack tecnológico del reporting, y acá empezamos a ver que hay cuestiones que tienen que ver con el marketing, hay cuestiones que tienen que ver con la parte académica, y acá entra la parte financiera administrativa, que es un jugador necesario a la hora de pensar todas estas estrategias de diferenciación de precios, del gap entre el precio de lista y el precio real, de la financiación y del flujo de caja, digamos, de cada una de las instituciones, que muchas veces, digamos, también están como en un lugar separado, y es importante que sumarlos a la mesa de trabajo en función de hacer el diagnóstico y planificar la estrategia. Gracias, Luis. Y un punto fundamental también es que la inversión que nosotros hacemos en marketing y comunicación tiene en cuenta en cómo funciona todo este círculo, ¿sí? Es decir, hay unas métricas que no las estamos viendo en este momento aquí, que por ejemplo, que es el costo de adquisición de un alumno y el lifetime value, es decir, por cuánto tiempo es alumno, porque un alumno puede ingresar por un programa y después hacer otro, y después hacer otro, a una especialización, y eso también nos permitiría optimizar la inversión que nosotros hacemos en ampliar un nuevo producto, en ampliar un nuevo mercado, en ampliar nueva plaza, en trabajar branding, en performance, siempre enfocado en los resultados. Otro punto muy importante es el de branding. Branding lo tocamos al tema en los puntos anteriores, tiene que ver con el posicionamiento que quiere lograr la marca. El posicionamiento puede ser por precio, que lo mencionamos, que no es lo más recomendable, pero para determinados productos puede tener sentido para la institución. Posicionamiento por valores más intangibles, pero importantes para la percepción de los estudiantes. La reputación que tenga
la institución, es importante también mapearlo. Para poder evaluar el posicionamiento y la reputación, generalmente se hacen estudios de mercado. Estos estudios de mercado tienen un valor bastante importante para todas las instituciones y para cualquier empresa, pero realmente brindan un insight de en dónde está la institución perceptualmente al día de hoy. Hay otras formas de poder realizarlo. Los que trabajan con Google y con Facebook, Google y Facebook brindan un servicio que se llama el Brand Lift. Cuando ejecutan una campaña de branding en alguna de estas dos plataformas, brindan un servicio que ejecuten una encuesta a personas que vieron y fueron impactadas por la comunicación de la universidad, y a personas que no, y le hacen preguntas para ver si el ad recall, si recuerdan la marca, si recuerdan cuáles las palabras relacionadas con la marca, en qué porcentaje de valoración tienen sobre la marca, y eso realmente nos da un insight, y si ustedes ya trabajan con estas plataformas, seguramente van a poder acceder. También hay otras formas, el posicionamiento online en SEO, hay otras herramientas como SEMrush. Esto no es ninguna publicidad, ninguna herramienta, hay un montón de formas de poder inferir el posicionamiento, y la reputación también está online. La reputación, mucha gente en muchas marcas, no solamente en instituciones, se expresa a través de las redes sociales. Es importante leer estas recomendaciones, estos comentarios que realizan, porque ahí tenemos la voz viva de nuestros mismos estudiantes o potenciales estudiantes en qué es lo que perciben de la institución. Hay que tener en cuenta que generalmente comentan los que tienen un comentario negativo y no comentan los que tienen un comentario positivo, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta qué es lo que dicen de la institución. Incluso también podemos saber qué es lo que dicen de la institución competencia, ¿sí? Entonces también podemos saber en qué puntos tiene flojos o no es muy fuerte la otra institución para nosotros fortalecer en esos puntos. Identificar cuál es la ventaja competitiva. Eso se puede hacer mm, conociendo cuál es el posicionamiento actual, cuál es el posicionamiento que tienen las otras instituciones, la competencia, y cuál es la reputación. Identificar cuál es la ventaja competitiva en la cual nosotros nos podemos parar y desde ese lugar poder hablar, ¿sí? Y fortalecer nuestro branding. Y esto es desde que nació Google en adelante, que hoy en día es una fuente importante de todos los leads o de buscar información de casi cualquier marca, es la calidad del contenido que nosotros generemos. Eso también aporta al branding de la institución. Y es importante tener mapeado qué contenidos estamos haciendo de la institución, no solamente en medios masivos, sino también en uno a uno con el call center, ¿sí? Y ahí traigo de nuevo el concepto que hablamos anteriormente de omnicanalidad. Luis, ¿ahí quieres aportar ahí Sí, puntualmente en branding? sí, quizás acá tenemos una ventaja pensando en el marketing digital con respecto al pasado. Eh, mi dentista siempre decía que tenía que agradecer que nací en la época post-anestesia, y nosotros tenemos que agradecer que nacimos en esta época digital en donde muchas de estas cosas son más rápidas, más sencillas y más baratas de medir. Siempre existen los estudios de mercados más generales y siempre aportan mucho valor, pero antes en general era la única oportunidad que teníamos y muchas veces los costos eran prohibitivos, sobre todo para las instituciones más chicas. Ahora nosotros, en cuanto a posicionamiento y reputación, podemos trabajar con herramientas gratis y con herramientas muy, muy económicas que nos permiten tener un mapa súper claro, solo para profundizar un poco más digamos, darles algunas ideas. En cuanto a posicionamiento, tenemos, como decíamos, SEMrush o Ahrefs, por pensar en alguna competencia.
que brindan en ambos casos, digamos, herramientas gratuitas que son parciales, pero que pueden ayudar para un primer diagnóstico, que nos pueden decir con mucha claridad cuál es nuestro share of voice, por ejemplo, en SEO, y sobre todo cuál es el de digamos, en qué lugar estamos con respecto a la competencia. Lo mismo, por ejemplo, pasa en la parte de Google Ads. Nosotros tenemos, si tenemos una campaña activa, tenemos un panel en donde, digamos, Google nos presta la información de lo que se llama Impression Share. Entonces nosotros también podemos saber, ante la keyword que estamos trabajando o que estamos tratando de ganar, cuál es nuestra performance y cuál es la performance de la competencia. Dónde aparecemos nosotros y dónde aparece la competencia. Por cuánto estamos videando nosotros o estamos dispuestos a pagar por esa palabra clave y por cuánto la competencia. Lo mismo la reputación. La reputación antes estaba muy ligada a, digamos, a ciertos actores que oficiaban de calificadores, por ejemplo el tema de los rankings, o de las instituciones oficiales de calificación. Hoy por hoy la reputación es más granular, está más dispersa, pero sobre todo se juega en redes sociales y en distintas plataformas en donde las personas pueden o bien opinar o bien dejar reviews. Y eso nosotros también lo podemos seguir con herramientas económicas o con formatos free como Mention o Sprout Social, que nos permite saber quién menciona nuestra marca, quién menciona nuestras redes, en dónde se hacen comentarios, y quién menciona, como decía Nicolás anteriormente, las marcas de nuestra competencia. De hecho, hoy por hoy se pueden sumar herramientas como análisis de sentimiento, en donde no solamente podemos encontrar las menciones, sino también podemos encontrar si esas menciones son positivas, neutrales o negativas. Entonces, hay toda una serie de herramientas que ya no son tan nuevas tampoco, pero que nos ponen en un lugar muy diferente al de 10, 15, 20 años atrás, en donde nosotros podemos hacer un análisis bastante profundo digamos, de nuestro lugar de posicionamiento en cuanto a branding y a reputación, y empezar a trabajar sobre estas ventajas competitivas, siempre con la base o el eje de la calidad del contenido. Muchas gracias, Luis. El próximo punto, que acá lo voy a dejar directamente a Luis porque recién mencionó puntualmente Google en cómo medir el bidding y la participación en las impresiones. Yo creo que en esta parte directamente a un representante de Educate, Luis, creo que sos vos ideal. Bueno, a ver, en la parte de performance y medios on-off podremos hablar un largo rato, hacer solamente un webinario de este segmento, así que vamos a tratar de, digamos, dar algunas ideas generales y ir a lo más puntual. Pero de todo esto que veníamos hablando, de nuestro producto, nuestro mercado y nuestro posicionamiento, surge una estrategia de performance. ¿Qué quiere decir? Surge una estrategia de alocar recursos para generar campañas que pueden ser, digamos, pagas o orgánicas, pero que en definitiva van a necesitar que aloquemos recursos, y en donde nos van a dar ciertos resultados que luego vamos a ver más en detalle en el próximo segmento. Pero acá nos vamos a encontrar con un mix de medios para empezar. De nuevo, antes era bastante difícil y bastante engorroso, sobre todo cuando pensamos en la combinación de publicidad online y offline, entender realmente cuánto aportaba cada una de nuestras pautas, y era bastante difícil, sobre todo para los equipos de marketing, poder decir, bueno, si yo pongo $10 más aquí o saco $10 de allá, exactamente qué es lo que va a pasar. El mix de medios entre online y offline sigue siendo complejo de medir, pero se pueden hacer ciertos experimentos controlados, por ejemplo, prender o apagar pauta offline y ver cuál es la relación con la cantidad de consultas o leads que tenemos en algún momento dado en un lugar determinado. Pero la performance del mix de medio en online, y otra vez gracias a las herramientas que tenemos disponibles hoy por hoy, cada vez es más sencillo de medir. Quizás la recomendación más rápida que podemos hacer es que, digamos, ustedes
se fijen y empiecen digamos, a darle relevancia a cómo están atribuyendo sus conversiones, el tipo de atribución que se le da. Recién hablamos de estas herramientas de Conversion Lift que brindan tanto Google como Facebook, en donde, digamos, a través de experimentos ellos nos pueden decir qué pasa si apagamos una campaña o todas las campañas en una de las plataformas y cómo impacta o impactará eso en la performance de la generación de visitas o la generación de leads en nuestros sitios web. Asimismo, en nuestras herramientas analíticas, vamos a hablar de Google, que es la más usada, pero en general la gran mayoría de las herramientas analíticas lo permiten hacer. Nosotros podemos definir al momento de evaluar una interacción, por ejemplo, una microconversión como es alguien que llena un formulario web en nuestra página para hacer una consulta a una determinada carrera, nosotros podemos definir que ese último resultado está directamente relacionado con el canal por donde entró en esa visita específica. Por ejemplo, no sé, hizo una búsqueda orgánica, llegó a nuestra página web, consultó la página de una X carrera y llenó un formulario, y eso es lo que se llama el last click attribution, o la atribución del último clic. Pero nosotros también podemos empezar a pensar algunos modelos un poco más complejos, por un lado, pero un poco más reales por otro. Un poco lo que decía Nicolás anteriormente. Quizás alguien hace una búsqueda, entra, lee un poco, pero en ese momento no consulta, y después hace una pregunta por Facebook, y después ve una campaña en Instagram, y finalmente vuelve a entrar por la campaña y termina haciendo una consulta. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad en nuestras plataformas de Analytics de trabajar con un modelo de atribución de last click, que sería el más básico, o trabajar con modelos de atribución, quizás el siguiente escalón, y que le agrega un poco de complejidad, es el de atribución en el tiempo. Esto quiere decir que va siguiendo a cada uno de nuestros usuarios, a cada una de nuestras visitas, y va viendo por qué canal entró primero, por qué canal entró después, qué tipo de consultas o eventos disparó en cada una de las veces, y le asigna esa atribución de la conversión en partes más o menos iguales a través de una distribución temporal. Y después, ya para aquellos que cuenten con, digamos, con más información y un equipo quizás un poco más avanzado de datos, hay modelos directamente data-driven, o sea, en donde nosotros le podemos decir a la plataforma subir nuestras conversiones offline, hacer cortes por campaña y decirle a la plataforma, bueno, estos son los perfiles de usuarios que finalmente ingresan a la universidad, estos son los perfiles de usuarios que realmente machean con nuestro fit cultural y sociodemográfico, y a partir de ahí empezar a trabajar modelos más complejos de atribución, de esto de la multicanalidad, el multidispositivo, etcétera, etcétera. Entonces acá hay bastante para trabajar, y de nuevo tenemos muchas herramientas que antes eran muy caras y ahora son gratis o tienen costos muy menores, que nos permiten mejorar nuestros modelos de atribución para entender mejor nuestros mix de medio y decir, bueno, nos conviene tal o cual canal por sobre otro, o nos conviene esta combinación de canales. También, haciendo un repaso un poco rápido, nuestra estrategia de marketing digital puede ser fabulosa o muy buena, y nuestro mix de medio puede ser muy bueno, pero si la performance de nuestra web, si nosotros entendemos que ese es nuestro canal principal de contacto y adquisición, es mala, probablemente, digamos, todo el resultado final de nuestra campaña termine siendo malo. Entonces, entender cuál es la performance actual de nuestra web en cuanto a digamos, el user experience y la velocidad de carga y las cuestiones técnicas que hacen que funcionen mejor y que posicionen orgánicamente mejor, que es el próximo punto, es una cuestión relevante. Y acá tenemos en la parte de SEO una cuestión más técnica, que no es solamente el contenido, que sería como, digamos, ese contenido relevante que hablábamos es importante, pero también hay una parte de posicionamiento orgánico que es mucho más técnico, y que ahí va a haber que trabajar con equipos especializados de SEO y con la gente de IT, pero es súper relevante a la hora de posicionar nuestra página web y que el usuario cuando llegue tenga una buena experiencia. Ahí también, digamos, si les tuviese que dejar algún consejo rápido, Google en lo que está trabajando últimamente y en lo que le está dando, digamos, mayor relevancia, es algo que se llama Core Vitals,
Core Vitals de Google es, digamos, esta cuestión de una experiencia más general de cómo funciona la plataforma cuando un usuario llega a nuestro sitio web, y eso lo pueden tener un primer diagnóstico bastante preciso en una herramienta de Google que se llama Lightspeed. Entonces, digamos, quizás antes necesitábamos todo un equipo de IT para poder hacerlo, y hoy por hoy simplemente con entrar a una página específica de Google y poner nuestra URL podemos tener una primera visión bastante precisa de dónde estamos parados. Email marketing, acá sí quiero hacer un pequeño, digamos, apartado y tomarme un minuto, porque, digamos, han dado por muerto el email marketing en los últimos 10 años varias veces, y sigue más vivo que nunca. Sigue siendo un canal en cuanto a ROI, al retorno a la inversión, que lo vamos a ver ahora en resultados, que sigue siendo muy difícil de batir. Pero esto tiene que ver, y acá volvemos a la parte del stack tecnológico y a la parte de cómo administramos nuestros recursos, tiene que ver con, digamos, cómo está nuestra base de datos. Entonces, o nuestro CRM que mencionábamos en algún momento. El email marketing no se puede pensar separado de nuestra base de datos, y si, y esto lo repito siempre que puedo, si yo tengo que pensar hoy cuál es el activo más importante de una institución educativa, pero también en general, creo que es la base de datos, digamos, es la piedra fundamental, sobre todo por algo que es importante, que es el único activo que es plenamente nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener miles o millones de seguidores en una red social X, llámese Facebook, Instagram o YouTube, o Medium. Podemos tener campañas funcionando muy bien en diferentes mix de medios, pero esa audiencia y esas campañas en última instancia están controladas por un jugador que, digamos, no somos nosotros y sobre los cuales nosotros no tenemos mucha capacidad de intervención. Entonces, mañana Facebook, por algún error, espero que no les haya pasado, pero a nosotros nos ha pasado, te suspende la cuenta porque cree que pusiste algún tipo de contenido inapropiado, o porque cree que estás siendo víctima de un hackeo, y de repente te quedas sin campañas de Facebook, sin campañas de Instagram, sin página de Facebook, sin página de Instagram, y así eso te puede pasar con cualquiera de las otras redes sociales en donde nosotros tenemos la posibilidad de distribuir nuestro contenido de manera gratis o muy barata, pero por otro lado nosotros no poseemos esa audiencia. Diferente es en nuestra base de datos y en nuestros canales de email marketing, porque ahí sí nosotros poseemos nuestra audiencia y nosotros podemos intervenir. Entonces acá es importante, como en todos los demás aspectos, entender cómo está funcionando nuestra estrategia de marketing, y ahí uno puede sumar una serie de KPIs como apertura, tasa de clics, tasa de rebote, etcétera, etcétera, y sobre todo entender algunos benchmarks de, bueno, para nuestra industria, cuáles son las tasas de apertura y de cliqueo y de respuesta más o menos esperables, o para industrias similares cuáles son, y de eso también, por suerte, hay un montón de información en la web que nos ayuda a entender dónde estamos parados. Por último, el social media performance, de nuevo, y un poco lo que charlábamos recién, tanto en la parte paga como en la orgánica. Esto tiene que ver en la parte paga con nuestro mix de medios, ver en qué plataformas estamos, en qué plataforma está nuestra audiencia, cuáles son los costos asociados a esas plataformas y cuáles son los benchmarks asociados a esas plataformas. En general, por ejemplo, a ustedes probablemente les pase que los costos de generación de un lead en una campaña de AdWords Search probablemente sean más caros o superiores a campañas de display en Facebook, pero después, finalmente, a la larga, y ahora lo vamos a ver en resultados, lo que importa es, bueno, no solamente el costo por el lead, sino el costo por alumno. Entonces, entender dónde estamos parados y, de nuevo, buscar benchmarks en las diferentes plataformas. Y el social media performance, que tiene que ver más con la parte orgánica. Lamentablemente, tanto, bueno, Facebook, que hoy por hoy tiene tanto Facebook como Instagram, cada vez más digamos, la distribución orgánica cada vez es más baja. Entonces, por más que tengamos miles y miles de seguidores o miles y miles de fans, probablemente nuestra distribución orgánica sea muy baja.
hay herramientas para trabajar eso, hay herramientas para mejorarlo, y entonces también entender cuál es nuestra posición actual, cuál es el benchmark y cómo se relaciona la parte orgánica de social media con la parte paga de social media. Seguimos con los resultados. Acá, bueno, también Nicolás puede aportar bastante desde su lugar, pero básicamente vamos a tomar algunos KPI, algunos indicadores que nos pueden dar pistas acerca de cuán bien o cuán mal está funcionando nuestra estrategia de marketing digital. CPA, que es el costo de adquisición, y quizás, a mi entender, es la métrica más relevante. Para que nos acordemos, lo podemos usar como costo por alumno. CPL, que es el costo por lead o el costo por consulta. Y el revenue de cada uno de los canales de marketing y la relación CPA-cuota. Básicamente, el costo por lead, entiendo que todos sabemos de qué se trata, y esto va a variar en cada uno de los canales, y ahí es donde vamos a entender cuál es la eficiencia final, de cada uno de esos canales en el CPA. Bueno, un lead nos puede salir más caro o más barato en un medio, pero finalmente, ¿cuánto nos cuesta generar un alumno de ese medio? Y acá es importante dos cosas que quizás no hemos llegado a hacer el suficiente hincapié, que es, para poder entender y poder mejorar, tenemos que poder medir, con lo cual poder atribuir los costos a cada uno de los canales y el costo a cada uno de los CPA es una tarea súper relevante. Muchas veces en los equipos de marketing tenemos, finalmente, bueno, invertimos tanto durante toda la campaña, generamos tanto y listo. Y en realidad es, bueno, invertiste en diferentes canales, vas a tener costos diferentes de adquisición y de CPL por canal, y es importante conocerlos para justamente ir mejorando el mix de medio y hacer que nuestra inversión rinda más. Y sobre todo la relación de CPA y cuota. Y acá volvemos al segmento de producto, a entender, bueno, qué tipo de carrera estamos ofertando, cuál es el ciclo de vida de ese producto y cuál es el ciclo de vida de ese alumno. Entonces va a ser muy diferente la relación entre CPA y cuota cuando sabemos que estamos hablando de una carrera universitaria, que cuando estamos hablando de posgrado, que cuando estamos hablando de un programa más del tipo de extensión universitaria o de capacitación continua. Entonces, tener estas métricas y poder hacer un balance al cierre de cada campaña, o por lo menos del estado actual de cada una de estas métricas, es súper importante para justamente mejorar la performance y mejorar nuestra inversión a futuro. Y quizás por último, y ya si Nicolás quiere agregar algo más, bienvenido. La evolución de la participación del mercado también es relevante. Y acá volvemos a insistir con el tema de los benchmarks y de la información que nosotros podemos tener de otras fuentes, ya sea privadas como públicas. Digamos, nosotros podemos tener un objetivo de matrícula para este año y haberlo cumplido, un aumento del 10-15% en determinadas carreras o en el global, pero si la competencia o nuestra competencia directa está creciendo al 20-30% cada año, por más que hayamos cumplido nuestro objetivo, probablemente a la larga nos estemos quedando rezagados. Entonces, tener un ojo puesto en la performance de nuestro equipo y tener un ojo puesto en la performance de nuestra competencia siempre es súper importante. Muchas gracias, Luis. No, simplemente remarcar algo que mencionaste es poder tener todos los datos medidos. Si no medimos, no se hace. Eso sería como una regla general para todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque si nosotros no medimos, no podemos tomar decisiones de saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si está teniendo una relación con nuestros objetivos o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo operamos tal complejidad? Cada uno de estos puntos para poder hacer un diagnóstico también generan ciertos reportes, ¿sí? Y estos reportes hay que poder leerlos y tomar algún tipo de decisión y ejecutar esa acción, ¿sí? Es clave contar con información de calidad en tiempo real y con las fuentes de datos integradas.
Es decir, nosotros tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos CRM, tenemos herramientas de marketing automation, tenemos para medir nuestra participación en el mercado, tenemos para medir cómo funciona cada uno de los programas, en qué etapa del ciclo de vida está. Decimos un montón de información en diferentes plataformas. Lo importante es poder juntar toda esta información en un solo lugar de fácil consulta y de la forma más automática posible. La forma más automática posible que nosotros tenemos para poder desarrollar esto es a través de Machine Learning e inteligencia artificial, que pueden juntar todos esos datos, analizarlos y brindarnos algún tipo de resultado con diferentes tipos de algoritmos, ¿sí? Entonces, las decisiones basadas en datos son a partir de una información con modelos predictivos y prescriptivos con algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a comprender cuál es la problemática y a recomendar acciones personalizadas para cada uno de los estudiantes en diferentes etapas del ciclo de vida del estudiante. Es data-driven mindset, es decir, una mentalidad completa enfocada en los datos, no en juicio de un experto, sino en los datos. Los datos nos dicen que tenemos que tomar tal acción. Esa forma que cuesta a veces cambiarlo hacia los datos, hoy en día lo podemos hacer porque tenemos muchísima cantidad de datos. Es más, generamos muchísima más cantidad de datos de los que podemos trabajar. Hay varios estudios actualmente que indican que estamos trabajando, o las organizaciones trabajan con el 20% de los datos que recolectan, ¿sí? Vamos a plantear algunos tipos de análisis. Estamos con el tiempo medios justos, o sea, voy a tratar de ir más rápido en esta Vamos rápido. parte, y, sí, y cualquier cosa me van haciendo consultas. Sí, se van a compartir, se va a compartir la grabación de los eventos. Eh, y normalmente con las instituciones empezamos a trabajar en un tipo de análisis descriptivo. Un análisis descriptivo es un Excel, básicamente para poder saber qué es lo que está pasando. Construir ese Excel demora un tiempo operativo de una persona, ¿sí? Es decir, que es difícil tomar decisiones en el momento exacto. Es decir, todos los lunes genero tal reporte, todos los martes, y tengo una persona un conjunto de personas dedicadas a eso, a invertir tiempo en eso. Hoy en día existen herramientas de monitoreo, por ejemplo, voy a mencionar algunas: Tableau, Power BI, Oracle tiene algunas de Business Intelligence, que lo que hace es seleccionamos cuáles son las métricas importantes para la institución y en tiempo real, con un sistema de alertas, podemos saber cuándo estamos positivo a la métrica o negativo con respecto a la métrica y tomar acciones, ¿sí? En la próxima etapa, ya ahí aparece lo que es la inteligencia artificial y es la parte predictiva, que es en base al historial que tenemos actualmente. Incluso se pueden tomar variables externas a la institución, poder saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? En los algoritmos, los modelos de Machine Learning se toman los datos de la institución, pero también se pueden tomar datos externos, como de índice socioeconómico, ¿sí? Y eso también brinda información para poder hacer una predicción con determinados objetivos que tenga la institución. Y la última etapa de análisis, que es la etapa que brinda muchísimo valor al negocio, una estadística inferencial, también con la inteligencia artificial, que es el análisis prescriptivo. Es qué es lo que debo hacer para optimizar determinada métrica con el alumno en determinada etapa del ciclo de vida del alumno. Hoy en día tenemos herramientas que hacen eso. De hecho, EdMáquina es una de esas herramientas. Entonces, las tomas de decisiones basadas en datos, o sea, ¿sobre qué partes nos permite tomar decisiones? Nos permite tomar decisiones sobre recursos, priorización de segmentos, selección de mensajes, táctica de distribución, remarketing, cross-selling, upselling. De hecho, Google y Facebook trabajan con unas partes de inteligencia artificial para poder tomar determinadas decisiones cuando realizan las recomendaciones. Pricing, incluyendo variables socioeconómicas en los modelos de análisis, producto y canales. A él le voy a invitar a Luis para que comente un poco más, que conocen bastante sobre la selección de mensajes, priorización de segmentos, remarketing, cross-selling, upselling, producto y canales. Sí, básicamente, digamos, lo importante de esto es que hay dos formas de hacerlo. Por intuición y a mano,
o justamente a través de herramientas de automatización y basados en datos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este tipo de herramientas, ya sean externas o cuando trabajamos con este tipo de herramientas in-house? Entender cuáles son los segmentos a donde tenemos que apuntar en un momento determinado, de acuerdo al estadio de la campaña o al momento de la campaña, entender cuáles son los mejores mensajes para ese momento y para ese segmento, un poco lo que hablábamos antes o mencionaba Nicolás, de poder prescribir qué tipo de acción realmente va a impactar en ese usuario y qué tipo de acción va a impactar en otro usuario. Lo mismo con temas de remarketing, cross-selling y upselling. Muchas de estas estrategias tienen que ver con el timing, en qué momento nosotros le tocamos la puerta a nuestro usuario o a nuestro alumno o a nuestro exalumno a la hora de ofrecerle que participe de un nuevo curso o de algún tipo de capacitación. Lo mismo con el precio. Digamos, nosotros podemos tener estrategias dinámicas de pricing de acuerdo a cómo está yendo una campaña, si estamos cumpliendo los objetivos o estamos muy por debajo. Todo esto, digamos, si nosotros hacemos análisis ex post, juntamos datos en un Excel, nos juntamos cada 15 días y tomamos decisiones, probablemente nos haga perder muchísimas oportunidades. Es mejor hacerlo que no hacerlo y trabajar siempre a ciegas, con lo cual sí es importante, digamos, contar con estos datos y poder hacer análisis, pero si trabajamos solamente con el tipo de análisis ex post, siempre vamos a llegar un poco tarde y probablemente estemos perdiendo muchas oportunidades. Y acá, en este momento que nos toca vivir, gran parte de las cuestiones tienen que ver con la optimización y con el timing, y eso es lo que nos brindan las herramientas de las que estamos conversando. Muchas gracias, Luis. La importancia de integrar a todos los equipos. Ahí nos puedes comentar sobre S-Marketing. Sí, claro. Acá quizás también para que se lleven algún tip que sea un accionable, y en esto que decíamos de la integración entre los diferentes recursos humanos, las herramientas, los canales de distribución, etcétera, hay una cuestión que muchas veces nos ha pasado. O sea, trabajé con y para universidades o instituciones educativas en donde las áreas de marketing y de admisiones tenían objetivos por separado. El área de marketing tenía un objetivo de una X cantidad de generación de lead, y el área de admisión tenía un objetivo de una X tasa de conversión, y en algún lugar perdido estaba cuál era el objetivo de ingresos del año, que por alguna automágicamente entre la relación entre los leads y las conversiones se iba a dar. Y quizás uno de los aprendizajes que tienen los equipos de marketing digital, y en esto que hablamos de las metodologías más ágiles, es de poder integrar las áreas que tienen una relación tan estrecha, y sobre todo integrar los objetivos y hacer comunes los objetivos. Entonces, esto de S-Marketing es la combinación entre sales o ventas, admisiones en nuestro caso, y las áreas de marketing, marketing digital de lo que estamos hablando, y básicamente tres ideas para poder integrar. Unificar los objetivos de ambos equipos, que el objetivo tanto de marketing como de admisiones sea una cantidad de alumnos por cada una de las inscripciones. Los objetivos, las recompensas, estén unificados entre ambos equipos con esta idea de generar alumnos o de generar matrícula, y no tanto de algunos otros indicadores que pueden ser menores, como la cantidad de leads o la tasa de conversión. Por otro lado, generar reportes compartidos, algo que ojalá no les haya pasado, pero les puede resonar, que es, bueno, no sé, en algún momento marketing generó los leads, pero después no se generaron los alumnos. Entonces el problema era que los leads que generó marketing no eran los indicados, no eran contactables, tenían problemas porque no podían pagar la matrícula. Entonces admisiones hizo todo lo que tenía que hacer, pero marketing no, y nos enterábamos cuando ya la campaña estaba muy, muy avanzada o finalizada, o viceversa. La gente de marketing generó los leads con la calidad estándar o establecida, y cuando llegaron a admisiones por algún problema técnico o por algún problema de equipo no se gestionaron en tiempo y forma. Entonces
digamos, marketing dijo, estamos bien porque generé los leads que teníamos que generar, y admisiones, al final de la campaña nos enteramos que tuvo algún problema y no pudo generar el objetivo. Entonces, generar los reportes compartidos nos permiten, sumado al último tip, que es agendar reuniones semanales o quincenales para los seguimientos en conjunto de esos KPI, nos permiten ir midiendo la temperatura de la campaña e ir teniendo esos insights con mayor antelación para poder o mejorar las campañas en cuanto a prende o apaga este canal, prende o apaga esta zona, prende o apaga este segmento etario o este segmento de intereses, y por otro lado entender cómo está funcionando el proceso de admisión, si los tiempos, en general suele haber una ventana de conversión que en las instituciones educativas puede ser tan corta como 3 semanas o tan larga como 6 meses, bueno, entender si estamos manteniéndonos dentro de los parámetros establecidos o no, si estamos contactando, cuál es el feedback que tenemos de los prospectos, y ese ida y vuelta de información, esas reuniones generales y esa unificación de objetivos nos permite ir modificando sobre la marcha, junto al stack, junto a las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial, nos permiten ir, digamos, operando sobre la marcha y logrando resultados de acuerdo a los esperados. Y acá un poco, digamos, esta mezcla o esta combinación entre el Smart Marketing y el Machine Learning y la inteligencia artificial. Quizás ustedes han oído hablar mucho últimamente de UX, UI, de User Experience. A nosotros nos gusta que empecemos a hablar de experiencia del estudiante y entender que hay un ciclo de vida desde que alguien se acerca a nuestra institución para hacer una consulta y demostrar interés en empezar alguna de nuestras carreras. Hay un ciclo de vida que es desde la consulta hasta el momento en que efectivamente, digamos, empieza la cursada, o en realidad, digamos, hace el ingreso para empezar a la cursada. Y luego de ahí, también hay un ciclo de vida que no termina ni de cerca, sino que está el onboarding, la llegada a la primer corte, hay que ver cómo le va a ese alumno en su trayectoria académica, sabemos que hay tasas de deserciones importantes y desgranamiento, entonces poder darle continuidad y entender si esa persona está conforme o no y cómo le está yendo académicamente, justamente para lograr la reinscripción, y esto multiplicado por 2, 3, 4 o 5 ciclos, de acuerdo a las carreras y a los programas académicos, hasta transformarlo en un graduado. Y sobre todo, quizás también es algo que tenemos poco trabajado, pero en general continuar nuestra relación con nuestros exalumnos, que se transformen en embajadores de nuestra marca y que vuelvan a consumir nuestros productos educativos a lo largo de su vida. Perfecto. Y ahí lo que yo quiero aportar es que, digamos, en toda esta etapa del ciclo de vida del estudiante, que está muy bueno, la experiencia es completa, digamos, el trabajo de marketing, de comunicación, no termina cuando se enroló el alumno, cuando se matriculó el alumno, sino que es completo, porque justamente lo que mencionas, Luis, estamos trabajando con embajadores de la marca. Entonces es muy importante la experiencia que tenga el alumno. Y en esto, inteligencia artificial puede aportar. Por ejemplo, nosotros en NetMáquina tenemos Máquina High, que está enfocado en brindar recomendaciones, digamos, predicciones y recomendaciones desde el lead al inscripto. Máquina Revenue, enfocado en gestionar cuál es el precio, la sensibilidad de precio de cada uno de los estudiantes en determinada etapa. Stay Around, que es un modelo enfocado en la retención completa hasta que se gradúe, y Heads Up, que es en la retención de la primera corte. Y después están modelos de cross-selling y upselling, es decir, cuando tenemos a un estudiante que quiere continuar sus estudios o no puede seguir sus estudios en esa carrera, poder saber cuál carrera recomendarle y en qué momento recomendarle esa carrera. Tenemos modelos diseñados para cada una de estas soluciones, para cada una de las etapas del ciclo de vida, con el objetivo de mejorar la experiencia del estudiante. Es decir, inteligencia artificial siempre puede leer todos los datos que tiene la institución, analizarlo, hacer predicciones y recomendaciones en cada una de las etapas del ciclo de vida del estudiante.
cómo gestionar la experiencia del estudiante. Esto es en general, o sea, independientemente de que trabajen con inteligencia artificial o no. En la parte del enrollment, efectivizar campañas de marketing, trabajar con inteligencia artificial y machine learning para guiar a los prospectos, datos para maximizar la conversión a bajo costo, que es también lo que mencionaba Luis en cómo optimizar las campañas, identificar oportunidades de lifelong learning en cursados para poder hacer cross-selling o upselling, campañas orientadas a la reconversión, es decir, ya tenemos una base importante de estudiantes, podemos seguir trabajando con esa base de estudiantes también. En retención, identificar el riesgo de deserción. En este punto, las herramientas de inteligencia artificial ayudan mucho a identificar el riesgo de deserción de cada uno de los alumnos en base a las interacciones o a la falta de interacción que tiene en todo su ciclo de vida. El apoyo enfocado en las necesidades individuales. También acá los profesores pueden ayudar muchísimo. El seguimiento de logros de los estudiantes. Identificar alternativas de carrera profesional. También para poder trabajar con cross-selling o upselling o downselling incluso. Es decir, si está trabajando, si está cursando una carrera de 4 años y no la puede terminar por problemas personales del tiempo, por problemas de trabajo, que pueda hacer otro tipo de carrera de menor cantidad de compromiso en tiempo. Y en la graduación, recomendaciones de cursos, trabajar con menos teoría y más experiencia, que son modelos de enseñanza que se están implementando en muchas universidades. Bueno, esto es la presentación que nosotros teníamos armada para compartirle, y un poco acá queremos escuchar si había alguna consulta, algún tema que quisieran profundizar. Ya nos hemos pasado del tiempo, ya 14 minutos, y realmente lo único que nosotros queremos en este momento es poder escucharlos, a ver si podría surgir alguna pregunta para enriquecer esta conversación. Bueno, si no hay ninguna pregunta, que anteriormente hubo algunas preguntas que hicieron, pero las fuimos respondiendo por el chat, de cuáles Sí. eran las herramientas para analizar el posicionamiento y reputación, SEMrush, Ahrefs, Brandlift de Google y de Facebook, Mention y Sprout Social para poder hacer el listening y el seguimiento de las menciones en redes sociales. Y sí, la presentación se va a mandar por email a cada uno de ustedes. Hay una pregunta. Sí, Cuando la tienes, pregunta. cuando tienes diferentes universidades con diferentes productos, ¿haces por cada una? Em, ¿Querés abrir el micrófono y comentarnos un poquito más, Marta? No pueden Ok, abrir micrófono, Nico. ok. Dice, se abogacía en 3 universidades, por ejemplo. Em, Yo te digo, esto es experiencia personal. Trabajaba en una universidad en Argentina, una de las universidades, en la universidad privada más grande de Argentina, y nosotros teníamos diferentes carreras en diferentes sedes, ¿sí? La misma carrera en diferentes sedes. Nosotros trabajamos primero con un indicador global, que eso nos marcaba el baseline, la base, ¿sí? De cada una de estas métricas que nosotros estuvimos revisando. Después trabajamos por indicadores por cada una de las sedes, para poder saber si tenía que ver con algo local o no tenía que ver con algo local, ¿sí? Si tenía que ver con algo local, nos ponemos a revisar, te estoy diciendo más o menos cómo es el proceso que nosotros hacemos. Si correspondía a algo realmente local, es decir, veíamos otra carrera y la comparamos con las mismas sedes, a ver si tenía el mismo comportamiento, a ver si era un problema local o simplemente era un problema local de esa carrera, ¿sí? Y de ahí
haciendo el diagnóstico que nosotros armamos en la rueda, podíamos identificar cuáles eran las oportunidades que nosotros teníamos y puntualmente el tamaño de mercado que teníamos disponible, ¿sí? Pero digamos, si hay algo que impacta abogacía en las tres sedes, la respuesta es para las tres sedes. Si hay algo que impacta abogacía en una parte solamente, la respuesta es para una de las partes. No sé si respondí bien la pregunta o es lo que estaba esperando. Te leo. Ahí está. Perfecto. Perfecto, sí. Tomo como universo todo y voy desgranando. Gracias. Es como si fueran subproductos, exactamente, Ujú. exactamente, es como si fueran subproductos. Lo ideal sería que utilices las herramientas que tenemos disponibles, que algunas de las herramientas las mencionamos, para poder hacer un seguimiento a través del tiempo, ¿sí? Y si lo podés integrar con una herramienta de inteligencia artificial, mejor, para poder predecir qué es lo que va a pasar con cada una de estas. Pero sin trabajar con inteligencia artificial, poder tener algún tipo de tableros para hacer un seguimiento de diferentes carreras en diferentes sedes, que puntualmente el caso que me estás presentando, y poder saber si evoluciona de la misma forma durante todo el año, durante todos los años. Entonces, si es algo que tiene que ver con una temporada, es decir, si estamos en enero, en febrero, en marzo, poder identificar que todos los años fue igual. Pandemia, por ejemplo, fue un caso bastante particular, porque no teníamos nada previo en ninguna universidad de cómo funcionaban las carreras en ese periodo. Y realmente todas las estadísticas fue aprendiendo en el mismo momento. ¿Sí? Eduardo Peiro, no me quedó claro lo de la herramienta de inteligencia artificial. ¿Cuánto sale? ¿Qué requisitos? Bueno, datos. Los datos que nosotros necesitamos para inteligencia artificial depende de los datos que tenga la universidad. Mientras mayor cantidad de datos tenga la universidad y mayor registro de esos datos, es decir, en el tiempo, mejor para que los mecanismos de inteligencia artificial puedan tomar conclusiones, ¿sí? Las herramientas que nosotros normalmente utilizamos son CRMs, LMS, el SIS y el ERP de una institución. Hay instituciones que no tienen todos estos datos, hay instituciones que trabajan solamente con un Excel. Nosotros trabajamos con instituciones que trabajan con Excel y la única limitación que tienen estas instituciones que trabajan con un Excel es la frecuencia de actualización de estas predicciones, ¿sí? Cuando trabajamos con CRM como HubSpot, como Salesforce, Dynamics, o un LMS como Blackboard, Canvas, nosotros ya tenemos las integraciones armadas, entonces es mucho más fácil y más rápido poder tomar, digamos, actualizar las predicciones y las prescripciones, ¿sí? ¿Y cuánto sale? Depende de la complejidad que sea la implementación. Eso no te puedo decir un valor, pero sí lo que podemos hacer es, en caso que te interese, que nos contactes por alguno de los medios, no hay ningún problema, y nosotros analizamos la institución en qué estado está actualmente para poder recomendarte cómo continuar. Y puntualmente lo que brinda la herramienta, hay tres modelos, uno enfocado en New Enrollment, otro enfocado en la retención de la primera corte y otro enfocado en la retención integral, tomando todos los datos que tenga la institución. Es decir, nuestros científicos de datos hacen una limpieza de todos los datos, y de acuerdo a eso entienden cómo funciona cada una de las instituciones, que no todas las instituciones tienen ni siquiera las mismas fechas de inicio de cursado, de cierre, de los hitos en la primera parte para poder trabajar. Mejor si son 100% online, porque tenemos mayor cantidad de datos. Muchísimas gracias, Eduardo. Data Studio también se puede hacer. Ujú. Las consultas que vayan surgiendo, las vamos a responder por email, le vamos a mandar un email con todas las consultas que se realizaron actualmente para que las tengan y las futuras que se estén realizando mientras estamos hablando.
y le vamos a mandar también el video para que lo tengan. Nos hemos Eh, pasado bastante Bastante, del sí. tiempo, pero realmente agradezco a todos los participantes todas las preguntas que hicieron, creo que fue muy constructivo, y a Luis puntualmente por acompañarme en este webinar. Les dejo una encuesta para realizar. Las pueden responder Bueno, directamente y les agradezco por habernos acompañado pasándonos 23 minutos del tiempo. muchas gracias, Nicolás, por la invitación, muchas gracias a todos los que participaron, y bueno, sabíamos que era un contenido bastante importante y con muchas aristas, así que esperamos que haberlos podido ayudar, y también nos pueden escribir si quieren profundizar en alguno de los temas, porque nos puede servir también como guía para futuros encuentros, así que también siéntanse libres de pedir eh, que veamos alguna otra temática de las que tocamos hoy, pero en mayor profundidad. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los participantes. Los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias, buenas tardes.